Bien, vamos a cambiar completamente de tema aquí en la mañana informativa. Les contamos que un estudio publicado por The British Medical Journal indica que el consumo diario de bebidas azucaradas favorecería la aparición de cáncer hasta en un 18%. Las probabilidades aumentan un 22% si se trata de cáncer de mama. Para entender el porqué de esta relación nos acompaña Daniela Mesa, nutrióloga de la Fundación Arturo López Pérez. Daniela, muchas gracias por estar con nosotros acá en la mañana informativa en este interferiado. Además, muchos se tomaron libres. Hola Valentina, mucho gusto. Bien, conversemos un poco sobre este estudio que habla de la relación de las bebidas azucaradas con el desarrollo de tumores cancerígenos. Es un estudio, eso sí, que no estaba al 100% digamos, comprobado. Es una muestra, hay que tener ahí las precauciones del caso, pero tú como nutrióloga, ¿qué nos puedes decir respecto al consumo de azúcar y el desarrollo de tumores? ¿Hay alguna relación? ¿Qué dicen los estudios respecto a esto? U otros estudios, aparte del que recién mencionamos. Bueno, la verdad es que el consumo de azúcar en grandes cantidades sí está asociada a algunas patologías neoplásicas, cáncer finalmente. No se sabe muy bien el mecanismo directo por el cual el azúcar provoca la patología neoplásica. Sin embargo, lo que sí está muy estudiado y sí se conoce la causa-efecto es en el fondo la incidencia del consumo de azúcar con sobrepeso, obesidad y cómo esta, que es un estado proinflamatorio generalizado, invita a las células susceptibles a generar distintos tumores relacionados con la obesidad. ¿Hay algún tipo de cáncer que esté más asociado justamente a este factor de riesgo que es la obesidad o a este factor de riesgo que puede ser el consumo de azúcar propiamente tal? Sí, por supuesto. El cáncer colorectal, cáncer de mama, también el de endometrio. Y de hecho en este estudio en particular lo que se vio es que efectivamente el consumo de más de 100 ml de productos azucarados artificialmente o incluso de jugo 100% de fruta aumentaba en un 18% la incidencia de cánceres de cualquier causa y de un 22% en el cáncer de mama específicamente. Cuando hablamos de 100 ml, ¿cómo podemos graficarlo? ¿Es como este vaso, es un poco menos que ese vaso diario? 100 ml es la mitad de una taza de té. Con eso diario ya tenemos más riesgo de desarrollar algún tumor. Con más de esos 100 ml diario hay riesgo de desarrollar cáncer por este exceso de azúcar en el cuerpo. ¿Pero esto solo cuando hablamos de bebidas o cualquier tipo de azúcar que podamos consumir? Cualquier tipo de azúcar, cualquier tipo de azúcar que sea refinada, en el fondo, como para hacerlo en sencillo. La OMS recomienda un consumo diario, ojalá menor al 10% de las calorías totales que ingiere una persona. Por ejemplo, para una persona que ingiere 1.500 calorías al día, el 10% serían alrededor de 150 calorías puestos en azúcar, literalmente serían alrededor de 30-37 gramos de azúcar al día, ¿ya? Esto en medidas caseras corresponden a 2 cucharadas de azúcar grandes, sopera, o 6 cucharadas de té de azúcar al día o 1/8 de taza. Eso repartido en toda la alimentación del día. Si tú te fijas, todos los productos procesados traen cantidades gigantes de azúcar. Entonces, yo el llamado principal que haría luego de estos estudios es tomarlos con cautela, analizar bien su diseño metodológico y también en el fondo recomendar de que toda la alimentación tiene que ser equilibrada y en su justa medida. O sea, ¿se puede consumir azúcar? Claro que sí, en cantidades adecuadas, ojalá menor al 10% de la ingesta calórica total. Y también me preocupa mucho que por los pacientes que yo veo, que hay muchas tendencias a seguir algunos tipos de alimentaciones bastante restrictivos que en los pacientes con cáncer traen muchos resultados deleterios, porque tienes que pensar que el cáncer es una patología que a lo largo de su desarrollo, ya sea diagnóstico, proceso, tratamiento, el paciente siempre tiende a desnutrir. Entonces, si se encasillan con planes de alimentación o dietas, que es una palabra que a mí no me gusta, en que excluyen muchas cantidades de alimentos, el paciente finalmente lo que consigue es un estado de desnutrición. Y es como nos llegan a nosotros los pacientes, que están haciendo la dieta de esto, la dieta de lo otro. Nunca una alimentación con exclusión de alimentos en su totalidad va a ser una buena alimentación. Siempre consumir de todos los alimentos en equilibrio, inclusive el azúcar, que ya sabemos que es tóxica. Aunque sea azúcar procesada.
Es que lo que pasa es que de hecho la OMS recomienda que uno puede comer azúcar procesada, pero menos de un 10% de lo que uno ingiere en su ingesta diaria de calorías totales. Ahora, ¿ya? ¿no entra aquí los azúcares naturales que uno encuentra en la fruta, por ejemplo, los jugos naturales? Es que de hecho en este estudio en particular también se analizó el aporte de azúcar de los jugos de fruta, Sí. ¿ya? Y los jugos de fruta, de 100% fruta, tienen mucho azúcar, que es fructosa, ¿ya? E incluso el estudio que es de Francia recomienda que en Francia las indicaciones son no consumir más de 100 ml de jugo de fruta al día, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo con el jugo de fruta estamos sacando solamente la fructosa de la fruta y nos estamos quedando sin la fibra, que es en el fondo una de las partes esenciales del alimento y que cuando uno lo consume todo junto, o sea, la fruta con su jugo, uno también tiene fibra y el organismo incluso gasta energía en metabolizar esa fibra, por ende deja de ser un aporte único de azúcar. Mucho cuidado ahí también con los jugos naturales, que uno a veces se confía por ser naturales y igual como dices tú hay que tener cuidado. Doctora, otra pregunta, bueno, ¿qué tipo de dietas, con qué tipo de dieta llegan los pacientes con cáncer que a ustedes les llama la atención, que hay que detener, que hay que recomendar que primero vean a un especialista que los acompañe? Mira, hay muchas dietas en internet, hay muchas personas que se dedican a dar instrucciones al respecto. Y por ejemplo la dieta alcalina es una dieta que no tiene ninguna evidencia científica, que lo único que hace es que los pacientes excluyan ciertos grupos de alimentos, la mayoría muy relacionados con proteína, y el paciente con cáncer tiende a ser sarcopénico, o sea, tiende a perder masa muscular. Y todos los tratamientos que recibe un paciente con cáncer tienen que ver con fármacos que requieren unirse a proteínas para poder llegar a los lugares donde queremos que se ataque la célula tumoral. Por ende, a nosotros es, te juro, una frustración tremenda cuando vemos pacientes que llegan que dejaron de comer de todo, que solamente están tomando un tipo de batido o que solamente están comiendo grasas porque lo leyeron en algún lugar, o la dieta alcalina en que sacan todos los productos alcalinos. Y la verdad es que si tú te fijas, la fisiología del cuerpo humano no permite que cuando tú consumes un alimento ácido, por ejemplo, llegue así de ácido a tu sangre, porque en el organismo tenemos dos órganos, que es el riñón y el pulmón, que se encargan de amortiguar lo que viene desde afuera, ya sea ácido o alcalino. Por ende, comas lo que comas, en tu cuerpo siempre va a haber un pH que no pasa más de los 7,35 a 7,40, o sea, el organismo tiene dos órganos para regular precisamente que no tengamos ni acidez ni alcalinidad en el cuerpo. Por ende, todos estos postulados de comer alimentos que no sean ácidos o que sean más alcalinos no tienen ningún sentido ni ninguna evidencia científica. Doctora, hablamos de azúcares procesados, pero ¿qué pasa con los alimentos procesados? ¿También son un factor de riesgo que favorecerían el desarrollo de algún tipo de cáncer? Absolutamente, porque de hecho en este mismo estudio se analizaron bebidas azucaradas y que si bien el azúcar ya tiene un efecto cardiometabólico y en la obesidad que está archiestudiado, estos alimentos procesados también tienen otros excipientes y otros acompañados de la industria que desconocemos cuál es su efecto en el cuerpo, y por lo que hemos visto, por las estadísticas, el cáncer va aumentando a medida que se van consumiendo más alimentos procesados, sin lugar a dudas. Alimentos procesados, obesidad, bebidas con azúcar, todo eso nos lleva entonces a factores de riesgo. ¿Qué alimentos pueden ser una prevención? ¿Existen alimentos que nos puedan ayudar a prevenir, por ejemplo, la dieta mediterránea, o no es tan así? Absolutamente. De hecho, el consumo de una alimentación variada, que sea ojalá de origen natural, frutas, verduras, pescados, carnes rojas 1 o 2 veces a la semana, legumbres 2 veces a la semana, nos invita a tener un estado nutricional adecuado en cuanto a peso y en cuanto a prevención de factores de riesgo de cáncer. De hecho, de este estudio, una de las cosas más importantes que se desprende es que probablemente el azúcar es uno de los factores modificables como prevención de cáncer y de algunos cánceres específicos. ¿Cómo así? ¿Cómo factor modificable? Porque en el fondo yo veo cuánta azúcar consumo y cuánto no. La genética no es modificable. En cambio, por ejemplo, lo que yo como sí es un factor modificable, y es
como el principal aporte que tiene este estudio, de decirnos, oye, cuidado, el azúcar se relaciona con algunos patrones de obesidad. La obesidad se relaciona directamente con inflamación y la inflamación se relaciona directamente con potenciar la multiplicación desorganizada y abrupta de células que van a llegar a tener algún tipo de cáncer. Por ende, si podemos modificarlo en nuestra alimentación, es como el mejor mensaje que tiene este estudio. Doctora, ¿esto es tan así para hombres y para mujeres? ¿Tanto hombres y mujeres se ven afectados igual por el azúcar, por los alimentos procesados, por la obesidad en la aparición de algún tipo de cáncer? Absolutamente. Hombres y mujeres se ven afectados por lo mismo. La única diferencia es que, por ejemplo, en nuestro país hay un tipo de cáncer que es más mortal para mujeres y otra línea de cánceres que son más mortales para hombres. Ya también depende por regiones, pero por ejemplo en mujeres en Chile los cánceres que tienen más alta mortalidad son el cáncer de vesícula, de mama y de cáncer gástrico. En cambio los hombres los que tienen mayor mortalidad en Chile es el cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón. Y todo eso tiene la misma relación con la obesidad, el azúcar y el desarrollo de cáncer. En algunos casos tiene una relación directa, en algunos casos se ha visto que causa-efecto, ya generalmente en los cánceres relacionados con obesidad podría haber una causa-efecto, ya. Sin embargo, en estudios como este lo que se vio es que hay una asociación como suficientemente significativa para pensar que el azúcar puede llegar a producir algunos tipos de cánceres, pero el mecanismo directo no se conoce. Lo que sabemos hasta ahora es que esta asociación está dada porque pasa entre medio por estos contextos de sobrepeso y obesidad que sí en sí mismos son estados proinflamatorios que nos condicionan a tener patologías ya sea cardiometabólicas archiestudiadas y ahora también cáncer. Doctora, acá en Chile se han tomado diferentes políticas para disminuir los niveles de obesidad, sobre todo en niños, por ejemplo, este tema de los sellos en los alimentos, que ahora está avanzando un poco más la ley de etiquetado de alimentos. ¿Cómo lo evalúa usted desde su experiencia, desde su trabajo? ¿Está sirviendo, no está sirviendo para prevenir un poco los niveles de obesidad que tenemos y con todo lo que eso conlleva? Mira, dentro de lo que se ha visto mundialmente, estas estrategias sí dan resultados positivos a largo plazo, ya, porque al menos ponen una alerta en que algo está sucediendo con ese alimento que uno ya preveía de antes, que tiene productos y componentes que no son saludables, y por lo menos esto está avanzando en ese camino y me parece bien, es solo que yo siempre le recomiendo a mis pacientes que no nos compliquemos tanto con los sellos o con tal alimento o si es light o no light. Mejor dediquémonos a comer alimentos que estén en la feria. Frutas, verduras, legumbres, carne, huevo. No procesado, eso es lo fundamental. Lo último, y se me escapaba respecto a las bebidas light, doctora. Porque muchas personas pueden decir, ok, yo no tomo bebida azucarada, yo tomo bebida que es línea cero, que es línea light, sin azúcar. ¿Sirve reemplazarlas? ¿Cuál es la recomendación de usted en cuanto a este tipo de bebidas? Bueno, las bebidas con endulzantes, ya en este estudio en particular, se vio que no tenían ninguna incidencia con cáncer. ¿Ya? Ahora bien, hay que tener algunas observaciones en la metodología del estudio, puesto que acá en Europa y en Francia principalmente, donde fue el estudio, el consumo de estos productos con endulzantes es muy bajo. Entonces el N de pacientes que se analizó con esa característica era muy bajo, por ende a ellos les dio que no tenía ninguna relación con cáncer. Ahora, con respecto al aporte calórico que tiene una bebida que está con endulzante, el aporte calórico no tiene nada. ¿Ya? O sea, no aporta calorías producto del azúcar. ¿Por qué? Porque tiene endulzante. Ahora bien, todos estos productos sí tienen alto contenido de sodio, de aspartamo, y el aspartamo sí está relacionado directamente con cáncer. ¿Ya? Entonces, si lo miramos por un área en que es solamente por el tema del alza de peso, sí conviene, porque no tiene aporte calórico, a pesar de que tiene otras 20.000 otras cosas que sí pueden dañar, pero en cuanto al aporte de azúcar, no lo tienen. No es azúcar, y de hecho los endulzantes, la característica que tienen es que son productos derivados del azúcar, pero que no se absorben. Entonces, al no absorberse,
no provocan incremento de peso y no provocan acumulación de calorías. Perfecto. Bueno, siempre lo no procesado, ese igual es el consejo. Desde el agua hasta los productos que uno encuentra en la feria. Entonces. Eso, y que cuando aparezcan cualquier tipo de informaciones relacionadas con esto, tomarlo con cautela y asesorarse por especialistas. Perfecto. Doctora Daniela Mesa, nutrióloga de la Fundación Arturo López Pérez, gracias por venir a conversar sobre este estudio. Importante que todos lo tengamos en cuenta. Muchas gracias. Gracias a ti, Valentina. Buenos días. Bien, vamos a revisar otras noticias. 32 mujeres asesinadas en los últimos 192 días a manos de